Hola público en general, en esta ocasión les venimos hablando sobre el parásito Trypanosoma. Hablaremos en especial de dos enfermedades, que es la enfermedad del Chagas y la enfermedad del sueño. Somos dos alumnos de la Universidad del Valle de México, el alumno Fernando Maswell Gómez Velasco y el alumno Diego Israel Rodríguez Hipólito de la asignatura de agresión y defensa. Bien, entonces los parásitos intracelulares pertenecientes a la especie Trypanosoma son los principales causantes de las enfermedades tripanosomiasis. En especial hablaremos de dos, la enfermedad del Chagas, también conocida como la tripanosomiasis americana, y por consecuente la enfermedad del sueño, la tripanosomiasis africana. Cabe mencionar que este tipo de microorganismos pertenece a un grupo de protozoos hemoflagelados. Los miembros del género Trypanosoma aparecen en la sangre como tripomastigotes, cuyo cuerpo alargado tiene una membrana ondulatoria lateral longitudinal y un flagelo, el cual muy junto al borde libre de la membrana y que emerge en el extremo anterior en forma de una extensión a manera de látigo. El cinetoplasto, el DNA circular dentro de la mitocondria única, es un corpúsculo de color oscuro muy junto al cuerpo basal del cual surge el flagelo. La enfermedad del Chagas o mal de Chagas es una enfermedad descubierta en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas. Esta enfermedad es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual se transmite tanto a animales como a los humanos por medio de insectos vectores del área de las Américas, específicamente de América del Norte y del Sur. La enfermedad de Chagas es una zoonosis típica de zonas cálidas y húmedas del hemisferio occidental, tanto en zonas de campo como en zonas urbanas donde las chinches se han adaptado a vivir en paredes de barro y en techos de paja. Chagas había determinado que la parasitosis se encontraba presente en lugares tan alejados como México o la Patagonia, contando cada vez con un mayor número de reservorios, y hoy en día se admite que la tripanosomosis humana es más grave en el hemisferio sur que en el norte. Estas enfermedades presentan diferentes ciclos patológicos. El primero de ellos es la transmisión vectorial, el cual constituye la forma mayoritaria de transmisión de la enfermedad y sucede por medio de la picadura del tretómido. Después tenemos la transmisión transplacentaria. La infección transplacentaria es posible, pero no es obligada, ya que si la madre presenta la parasitosis en fase aguda y presenta algún tipo de alteración en la placenta, se puede dar. Generalmente la infección intrauterina durante el embarazo conduce al aborto espontáneo, y si esto no sucede, el feto nacido puede presentar una intensa parasitemia y generalmente se produce la muerte a los días o meses de haber nacido. En Chile, el 50% de niños menores de 10 años infectados por el mal de Chagas adquirió la parasitosis por esta vía. La manera de diagnosticar la enfermedad de Chagas se fundamenta principalmente en el hallazgo de Trypanosoma cruzi en la sangre o en tejidos del individuo parasitado con el procedimiento de la gota gruesa o de Stroud, o también con reacciones inmunológicas positivas. No existe ningún tratamiento totalmente eficaz en el caso de la enfermedad de Chagas. Cuando la enfermedad se presenta de manera aguda, se administra benznidazol durante 60 o 90 días. Se debe llevar a cabo el tratamiento con dosis graduales e iniciarlo con dosis menores para disminuir el riesgo de la intolerancia. Los efectos secundarios que este puede tener son náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, fiebre, cefalea y anorexia. Este tratamiento está contraindicado en embarazadas y en lactantes. La tripanosomiasis africana, como su nombre no lo indica, es un trastorno o una enfermedad circunscrita del continente africano. Comúnmente se le conoce como la enfermedad del sueño por las graves afecciones que causa en el sistema nervioso central, y esta es fatal si no se instituye un tratamiento pronto. Esta enfermedad se debe a un parásito flagelado del género Trypanosoma, que penetra en la sangre con la mordedura de 3 especies de glossina. La primera es la Glossina palpalis, la segunda Glossina tachinoides y la tercera y la más conocida es la Glossina morsitans, o también conocida como mosca. Bien, existen dos formas de manifestación de la tripanosomiasis africana humana, adoptando dos formas en función del parásito causante.
Tenemos la Trypanosoma brucei-gambiense, que se encuentra en 24 países de África Occidental y Central. Esta forma representa en la actualidad más del 97% de los casos notificados de enfermedad del sueño y causa una infección crónica. Una persona puede estar infectada por meses o incluso años sin presentar manifestaciones clínicas importantes. Cuando los síntomas aparecen, es frecuente que la enfermedad ya esté muy avanzada en la etapa de afección del sistema nervioso central. La otra forma de manifestación es la Trypanosoma brucei-rhodesiense, que se encuentra en 13 países de África Oriental y del Sur. Hoy en día, esta forma representa menos del 3% de los casos notificados y causa una infección aguda. Los primeros signos y síntomas se observan a las pocas semanas o pocos meses después de la infección. Visto con anterioridad las manifestaciones de la tripanomiasis africana, veremos ahora lo que es la infección y el cuadro clínico que presenta esta enfermedad. Mencionado anteriormente, se dice que la enfermedad se transmite principalmente por la picadura de una mosca CC infectada, pero existen otras vías de infección, por ejemplo, transmisión de madre-hijo, ya que el tripanosoma puede atravesar la placenta e infectar el feto. Otro tipo de transmisión es por pinchazos accidentales con agujas contaminadas en un laboratorio a causa de algunas infecciones, o también está documentada la transmisión del parásito por contacto sexual. En el cuadro clínico, la primera etapa, los tripanosomas se multiplican en los tejidos subcutáneos, la sangre y la linfa. Se conoce como fase hemolinfática y se caracteriza por episodios de fiebre, cefalia, dolores articulares y prurito. En la segunda etapa, los parásitos atraviesan la barrera hematoencefálica e infectan el sistema nervioso central. Esto se conoce como la fase neurológica o meningoencefálica. Por lo general, es entonces cuando se presentan los signos y síntomas más evidentes de la enfermedad, a saber, cambios de comportamiento, confusión, trastornos sensoriales y falta de coordinación. Los trastornos del ciclo del sueño, de ahí le dan el nombre de la enfermedad, son una característica importante de la segunda. Haremos un énfasis en lo que viene siendo la mosca CC y diremos lo que es el ciclo biológico y la transmisión. Pues bien, esta mosca es única en el mundo de los insectos. Se alimenta exclusivamente de la sangre de los seres humanos y los animales. Da a luz a crías vivas y engorda sus embriones en desarrollo con una mezcla de proteínas que es similar a la leche de los mamíferos. Este tipo de mosca perteneciente al género de Glossina ingiere los tripomastigotes cuando se alimenta de la sangre de mamíferos infectados. En la parte media del intestino comienzan a multiplicarse y se diferencian hacia las formas alargadas que migran hacia las glándulas salivales. En ese órgano evolucionan hacia las fases más gruesas llamadas tripomastigotes metacíclicos, los cuales son la forma infectiva del parásito y se inoculan en nuevos huéspedes por la mordedura de la mosca al alimentarse. En este caso, la picadura de mosca al ser humano. Regresando con la tripanosomiasis africana, viene siendo lo que es la atención de la enfermedad y el diagnóstico. Pues tenemos que la atención se hace en 3 pasos. El primero es el tamizaje de una posible infección, que supone el empleo de pruebas serológicas y la exploración física en busca de signos clínicos, por lo común agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello. El segundo sería el diagnóstico de la presencia del parásito en los fluidos corporales. Y el tercero, la determinación de la etapa en que se encuentra la afección, que supone el examen del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. El resultado ayudará a determinar el tratamiento para la enfermedad. El diagnóstico debe hacerse lo antes posible para
que antes de la etapa neural y así evitar tratamientos complicados y peligrosos que a la larga pueden afectar el riesgo de vida del paciente. Tenemos que para el tratamiento de esta enfermedad va a depender mucho de la etapa en la cual se encuentre, ya que los medicamentos que se usan en la primera etapa tienen poca toxicidad y se administran más fácilmente que los que se usan en la segunda etapa. Cuanto antes se identifica la enfermedad, mejores son las probabilidades de curación. La evaluación de los resultados de tratamiento requiere un seguimiento del paciente durante 24 meses e implica el análisis en laboratorio de líquidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo obtenido mediante una punción lumbar, dado que los parásitos pueden permanecer viables durante largos periodos de tiempo y provocar la enfermedad meses después del tratamiento. El éxito del tratamiento en la segunda etapa depende de un medicamento que atraviese la barrera hematoencefálica para llegar al parásito. Los medicamentos que usan son tóxicos y complicados para la administración. Y pues en total hay 5 medicamentos registrados para el tratamiento de la enfermedad del sueño. Estos medicamentos proceden de donaciones efectuadas por las fábricas de la OMS y se distribuyen gratuitamente en los países en los que la enfermedad es endémica. África, en este caso, los países. Pues como se mencionó al principio, la triponomiasis africana es una anomalía circunscrita en África. Los casos notificados en otras partes del mundo corresponden a personas que proceden de las áreas endémicas. Y la enfermedad del sueño afecta a más de 60 millones de personas en 36 países de África, entre los que resaltan Angola, República Democrática del Congo, Uganda, el Congo, Sudán, República Central de África, Camerún y Mozambique, dado que poseen una alta prevalencia de la enfermedad y altos niveles de transmisión. Al igual que la enfermedad de Chagas, el efecto social y económico que produce no se basa exclusivamente en los índices de mortalidad, sino en la incapacidad que ocasiona una notoria disminución de la fuerza laboral en personas productivas. Y pues esta sería todo lo referente a la enfermedad del sueño.